Claro, y la importancia que vos siempre decías, lo que te va quedando en las clases, de tener un buen profe. Lo primero que tenés que hacer es tener un buen profe. Entonces, bueno, esas cosas te van sirviendo, vas escuchando, vas viendo, y es lo que más te llevas. Bien. Y hoy creo que el profe es fundamental y te lo puedes seguir ahora que está trabajando. Digo, un profe organiza. Yo siempre digo que ustedes, los técnicos, son los que la Ojo lo cabeza que del vas a grupo. decir, ¿eh? Ah, Sí. Son la cabeza del grupo, pero también ustedes, al poner y sacar, al tomar decisiones que no gustan a los jugadores, darle minutos o quitarle minutos, citarlos o no citarlos, generan una situación de conflicto. El jugador no está conforme si no juega. No, a veces, imagínense que nosotros tuvimos un jugador como Dybala que terminó diciendo que era difícil jugar con Messi. Si tenemos ese en esa punta, todos para abajo creen que siempre son mejor que el que está jugando, ¿sí? Entonces, entonces, la idea es que entendamos que hay roles que generan una situación de conflicto. Entonces, el profe, además de la preparación física, tiene que estar en la dinámica de grupo, tiene que estar cercano al jugador, tiene que ser el que genere situaciones de trabajo, pero de, de divertimento en una sesión de entrenamiento, ¿se entiende? Pues aparte, siempre me dice, no, los jugadores grandes. El jugador grande tiene 30 años, sigue siendo una persona joven, ¿sí? Sigue siendo una persona que a veces pasa todo por ahí, por el fútbol. Y hay que entrenar, pero tiene que ser una sesión divertida, ¿sí? Y cuando trabajamos con adolescentes, pasa por ahí. Entonces el profe no solamente tiene que tener, te va a dar la organicidad, porque yo como para ser preparador físico hice los 5 años de profesorado, la licenciatura, después hice el curso de preparación física, digo, y eso me ha preparado a mí para entender del cuerpo humano. El entrenador generalmente no, algunos se especializa, uno tiene más o menos información, pero simplemente se pasó la vida tratando de buscar y establecer sistemas tácticos para contrarrestar lo que te va a presentar el rival. Sí, entonces, cuando vos tenés un buen profe, lo que te va a dar es la organicidad en la semana, el establecer los niveles de carga y descanso en la semana de trabajo, digo. Y ahí está el fundamental del profe, el que te diga, mira, hoy trabajamos esto, profe, y cuando confías, cree que te dice, hasta acá llegamos, están cansados, están agotados, se van a lastimar. Y bueno, y ahí es donde la confianza entre el entrenador y el preparador físico. Yo siempre digo que un buen profe tiene que tener una buena dinámica de trabajo, tiene que ser cercano al jugador, tiene que hacer entrenamientos que sean positivos, que sean de mucha intensidad, pero a la vez le tiene que dar una cuota de divertimento, ¿sí? De sentirse cómodos, porque aparte nosotros hacemos... Ah, ¿hola? A ver, ¿se me cortó o no? No, 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 no. Se me fue de pantalla. El jugador siempre quiere hacer cosas con pelota y a veces los profes tenemos que hacer cosas que no les gustan y para eso tiene que estar la buena predisposición y eso se genera en la semana de trabajo. Y después, como te digo, en la organización de la semana, la secuencia de trabajo, qué hacer los lunes, qué hacer el martes, qué hacer el miércoles, qué hacer lo más cercano, lo más alejado al partido, eso es condición del profe. Digo, ahí está y el entrenador es dejar... entender que la parte física y la parte táctica van de la mano. Ahora vamos a ver un grafiquito donde establece bien claro, pero ¿alguno me puede decir cuántos minutos por partido un jugador tiene la pelota en los pies? En los pies y 4 minutos. No, no, un poquito ¿Cuánto, más. cuánto más, Dani? Y yo le doy el doble de cosas. Al menos lo que intento es que tengan no más que esa frecuencia con la pelota en los pies. Y la otra En un es que partido, de lo En un aprendido, partido. en en un un partido, en partido. un partido, Tenés en Tres un partido tenés minutos. entero. dos tiempos de 20. ¿Cuánto lo tiene Claro, el jugador? 3 minutos. Sí, Máximo 4 minutos. 4 minutos. ¿Sí? máximo 3 minutos. Imagínense que tienen el que más la casi tocó.
30, ¿eh? El que más la tocó la pelota. El que El más la preferente. tocó. El que más la tocó. Digo, entonces digo, yo lo que quiero llegar a esto al cierre del año es lo siguiente, digo, si vos tenés jugadores que el que más la tocó la tiene 5 minutos, 3 minutos, y después tenés jugadores que han tocado 1 o 2 minutos por partido y han hecho las cosas muy bien porque han generado línea, han roto línea de pase con un buen pase, han definido al segundo palo. Digo, estas cuestiones de entender que la preparación física analítica no es tan alejada de, como se dice antes, la preparación física, si yo trabajo a la fuerza, no tiene nada que ver con el deporte, no, digo, porque los otros 35 minutos corremos, saltamos, aceleramos, frenamos, chocamos, siguió, y es lo que me va a dar la importancia llegar antes a una pelota, llegar tarde a una cobertura, ¿sí? Tener una acción de una transición a la mayor velocidad y poder en un repliegue defensivo llegar bien y hacer cobertura o en un contraataque ofensivo, ¿sí? Llegar con mayor velocidad y más cantidad de jugadores para generar la superioridad que necesito, ¿se entiende? Digo, y ahí está la importancia de la preparación física. Digo, a esto no quiere decir que no trabajen con pelota, que el profe no le, que el técnico no diga, bueno, trabajemos con pelota la mayor cantidad de cosas posible. Obviamente, porque hay muchísimas cosas, como siempre les digo, desde la resistencia, que es importante trabajarla con pelota, porque simplemente trabajar la intensidad necesaria, los minutos necesarios en un reducido con pelota, vamos a estar estimulando la resistencia específica. Pero las acciones de alta intensidad, la velocidad, la fuerza, hay que trabajarlas en forma analítica. ¿Por qué? Porque van a ser lo que me va a permitir a mí tener la diferencia y la reacción necesaria y la potencia en un choque, en un salto o en un remate que me va a permitir ganar el partido. Como les dije, solamente como máximo 5 minutos tiene la pelota un jugador y el que más la tiene. ¿Sí? Un último, un pivo que controla y pasa y va a buscar, no llega a los 2 minutos por partido de control de la pelota. Entonces, digo, a mí me pasaba que yo tenía un técnico en fútbol 11 que yo trabajaba muchísimos reducidos con tenencia, ¿sí? De tenencia, de tenencia y tenencia y tenencia. Y él generaba, después me empecé a dar cuenta que la semana era 1 o 2 toques, la pelota larga y a buscar el rebote de la segunda pelota. Entonces empecé a trabajar en función de eso. ¿Para qué voy a hacer jugar? Porque me pasaba que los jugadores después la querían tener, porque trabajábamos muchísimo el reducido de tenencia. Y el técnico decía, no, no, 1 o 2 toques, pelota larga y vamos a buscar la segunda pelota. Digo, esa es la, la relación que tiene que haber exactamente entre un profe y un técnico, ¿sí? Saber a qué juega, ¿sí? Saber qué le gusta, saber cómo trabajar eso, entenderse, ¿sí? Y lo importante es que el profe tiene que estar observando el entrenamiento siempre. Y el ayudante de campo creo que es fundamental. Ustedes van a arrancar por categorías chicas, ¿sí? Por ligas más bajas, pero les recomiendo ser ayudante de campo, porque eso le va a permitir tener el rol, observar, saber qué es lo que siente la cabeza, ayudarlo, charlarlo, explicarle cómo tienen que ser las cosas, y vas a estar en un rol secundario, pero totalmente importante, y te va a ir a hacer entendiendo desde el lado del ayudante de campo qué es lo que se necesita para cuando vos estés del otro lado. Digo, yo trabajé de tercer profe, de segundo profe, después fui cabeza, pero acomodé con hitos muchas veces solamente. Y eso me permitió a mí entender qué es lo que necesita el preparo físico y de esa manera ampliar y establecer mi método de trabajo. Porque lo más difícil de esto es saber a qué quiero jugar, pero no solamente a qué quiero jugar, sino cómo quiero entrenar a esos jugadores, cómo voy a entrenar a mis jugadores cuando sea de la cabeza. Y eso aprendes de el entrenador que estuviste trabajando, ¿sí? El entrenador que te ayudó, de muchísimas veces que viste cosas que no te gustaban. Dices, esto yo no quiero como entrenador. Y es decir, pero vos ves y decís, pero yo esto no quiero hacer. Y a veces cuando no te das cuenta, vos estabas en ese rol. Entonces, el saber qué es lo que no te gusta,
a ver, por ejemplo, a Guido, conmigo entré a la mañana, a Guido entré a la tarde, hay un montón de lugares para ver, y ninguno fueron, tómense ese trabajo de ir a ver, si dirigen, vayan igual, y si no dirigen, con más razón, porque de mí van a ver cosas que no les van a gustar, del técnico van a ver cosas que le van a encantar, y de eso van a rearmar ustedes y tener su propio establecer su propio método de trabajo. Digo, si no, van a ir muy crudos. Digo, yo me di cuenta cuando hice el trabajo el otro día de ustedes en el rol y les cuesta mucho, porque no es fácil llevar a cabo lo que ustedes creen que tienen que hacer. A veces el jugador, usted le dice, el jugador dice, yo sé lo que tenía que hacer, pero no puedo. No me costó, no pude. Bueno, ustedes también como entrenadores. Yo quería decir esto y no se fue claro. Yo quería impactar de esta manera y no pude impactar. Digo, estas cuestiones se ven practicando, analizando y formando el método de trabajo. Y ustedes tienen que ir a ver muchísimos miles de entrenamientos, golpear la puerta y no solamente ver un entrenamiento, sino preguntarle a Lucas Díaz, Lucas, ¿por qué hiciste esto? ¿Para qué y por qué? Y si pueden ver, no vean solamente un entrenamiento de Lucas, vean la semana de trabajo. ¿Por qué? Porque en esa semana de trabajo lo que van a ir viendo ustedes es cómo organizan la sesión de entrenamiento, cómo es la dinámica de trabajo, cómo establecen la forma de coordinar los jugadores, cómo organizan los cuartetos y las sesiones de trabajo. ¿Se entiende? Digo, por eso es importante estas cuestiones de ver una semana completa. Bien, contesté demasiado largo lo que preguntó el profe, pero vamos de vuelta. Bien, Adrián. ¿Alguna duda específica sobre operación física, sobre estas cuestiones? Algo que les haya quedado, forma de laburo, ideas de trabajo, dudas que tengan. En el día a día, alguna que les quedó a ustedes, cómo no supieron llevar, realizar, ¿qué? Si no cortamos, ¿eh? Muestro No, el gráfico de... yo tengo una duda, profe, pero por ahí no tiene nada que ver con esto. No importa, las ¿Hay, boludeces siempre son buenas, hay- preguntarlas. ¿se puede implementar la periodización táctica en el futsal, en la forma de entrenamiento o no? Dame un ejemplo de qué sería la periodización táctica. Y que tiene los principios, subprincipios y subprincipios y que todo está relacionado al juego. La periodización táctica no trabajan puntualmente lo físico. Es una corriente portuguesa, o sea, todo lo que se hace es todo con pelota, está todo integrado. La parte física y la parte táctica y la parte técnica está todo integrado con pelota. Sí, Esto más o menos bien. resumido, es muchísimo más. No, 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 no está perfecto. Primero, la previsión táctica de periodizar es dividir en periodos, ¿no? Si vos dividís tu planificación en periodos, ¿sí? Cuando hablamos de táctico, vos ordenás tu semana de entrenamiento y tu sesión de entrenamiento en cuestiones tácticas, teniendo en cuenta también la condición física. A mí lo que me ha pasado, yo en pandemia escuché muchos profes, el tiempo de mayor información mía y de todos los entrenadores, profe y demás, porque no tenía mucho tiempo el Pepe, entonces lo que hacías era leer y capacitarse, ¿sí? Escuchar charlas, entonces todos daban charlas, todos daban capacitaciones y eso era buenísimo. Yo siempre en pandemia escuché de preparar físicos hablando de preparación física de jugadores, perdón, de entrenadores hablando de qué les gusta la preparación física y de los métodos de juego, pero no había escuchado mucho a los jugadores hablar sobre preparación física. Entonces se me ocurrió empezar a hacer charlas sobre la preparación física que veían los jugadores, ¿viste? ¿Qué necesitaban, qué sentían, qué les gustaba, qué acciones? Lo tengo subido al Instagram, los tengo en videos subidos al Instagram. Y tomé jugadores de Primera B, Nacional B y Primera A de fútbol profesional. Y tomé a Santi Basile, hablé con él sobre futsal, ¿se entiende? Y la mayoría me habló de que cuando trabajaban todo con pelota, había un momento al inicio del año estaba muy bien, pero había un momento
que mermaba la condición física. ¿Por qué? Porque estas cuestiones de solo con pelota eh, hacía que las cualidades velocidad y fuerza no se trabajaran a la intensidad necesaria, y si ellos no lo hacían en forma analítica, empezaban con lesiones o no podían tolerar la intensidad hasta el último minuto. Sí tenían un gran control y servía, pero realmente le faltaba fuerza. Entonces, nosotros siempre copiamos cosas de afuera, las traemos y las llevamos acá. Y bueno, si salió algo bien allá, lo traigo y lo hago acá y lo hago y voy viendo. Pero bueno, se empezó a estudiar, por eso eh, se empezó a encontrar esto de decir, bueno, sí, hay muchos entrenadores que trabajan. A mí me ha pasado de entrenadores que trabajan muchísimo con pelota, entonces yo tenía que trabajar en forma analítica posterior al entrenamiento o al costado del entrenamiento con los jugadores que nos hacían. Otros dividíamos mitad de entrenamiento. Si yo trabajaba bloquecitos de 6 minutos por ejemplo, un trabajito específico de resistencia a la fuerza explosiva, el técnico trabajaba bloquecitos de 8 minutos del otro lado y íbamos dividiendo el plantel así. Cuando un plantel grande, mitad con él, después rotamos, cambiamos, siempre con el mismo tiempo de trabajo, la misma intensidad. Digo, encontramos que esas fugas las teníamos que hacer, teníamos que tener estímulo necesariamente de fuerza y velocidad, porque como dije siempre, si un trabajito, cualquier reducido que hagan, el futsal real, van a estar estimulando la resistencia específica, ¿sí? No vamos a tener una mejora de resistencia específica. ¿Por qué? Porque siempre para mejorar algo tenemos que trabajar por sobre el tiempo y por sobre la intensidad. Si vos jugás 4 minutos, tenés que estar entrenando 6 a mayor intensidad que la que haces el partido. Y realmente cualquier reducido que haga, cualquier situación que haga de juego, tanto sea futsal real o un reducido de alta intensidad, siempre va a ser muchísimo menor que las acciones que desarrollen en un partido. ¿Se entiende? Entonces, no hay manera de que vos con la pelotita puedas trabajar y sostener y mejorar los niveles de que vas a reproducir en un partido. Porque es imposible, porque hay estrés, hay fatiga, hay cansancio, hay nerviosismo, vas ganando, vas perdiendo. Sí, esas situaciones, esa alteración en el resultado y esas alteraciones mentales hacen que sea imposible en un reducido mantener. Lo que te va a permitir es que vos tenés que hacer reducidos de mayor tiempo, de más volumen, ¿sí? Con menor pausa, para poder empezar a estimular la resistencia específica, pero que eso va a generar fatiga, porque estás dándole muchísimo más carga al jugador, ¿se entiende? Entonces digo, ¿se puede trabajar? Sí, pero tenés que tener en cuenta primero que tenés que tener un plantel con una calidad técnica importantísima. ¿Por qué? Porque si yo hago un pase y voy, yo hago un pase y voy, pase y voy, pase y voy, y lo sostengo 5 minutos, voy a estar estableciendo un trabajito de resistencia, ¿se entiende? Ahora, si cada vez que la pelota va y viene y se me pierde, o con mal control, o se va por un lado, tengo solamente dos pelotas para trabajar con un plantel de 20 jugadores, es muy difícil estas cuestiones, ¿se entiende? Digo, es bueno llevar los entrenamientos lo más cercano posible a mi idea de juego, ¿sí? Si yo voy a trabajar, yo quiero que mi jugador una presión muy baja y salir en transiciones, todo lo que yo haga tiene que ser eso: movilidad, rotación de mis jugadores con aceleraciones continuas. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un trabajito desde la preparación física para Lucas Díez, que es el técnico, que lo que hace es una presión baja y después salir en transiciones, en mi área, control de pase o uno versus uno o dos versus dos, tranquilo, toque el silbato, tienen que acelerar, volver y volver a generar cualquier situación de control de pelota que tengo que hacer. Porque lo más importante para el nivel de juego de Lucas es que mis jugadores basculen, roten, y cuando logran el control de la pelota, aceleren. Aceleren a la mayor velocidad posible, la mayor cantidad de jugadores posible. Entonces yo tengo que entrenar siempre en ese sentido, es decir, todo lo que haga tiene una alta intensidad, ¿no? Porque como no tenés presión, no tenés acciones de presión hacia adelante y de retroceso hacia atrás, de estar en el uno, en la marca del uno versus uno, que lo corres por toda la cancha por un momento, digo,
como vos no tenés eso, vos lo que necesitas es que mis jugadores basculen 5, 10, 2 minutos, 3 minutos y aceleren en velocidad. Entonces yo todos los trabajos que voy a hacer va a ser eso. Eso es lo más cercano a la periodización táctica. Ahora, si yo solamente trabajo eso, va a haber un momento que en la aceleración no vamos a mejorar y simplemente vamos a establecer, mantener esos niveles la mayor parte del campeonato. Ahora sí, los 10 que juegan, los 5 que juegan o los 8 van a poder sostener eso. Mejoras no, pero lo van a sostener a lo largo del campeonato. Pero vamos a tener jugadores que no tienen los minutos necesarios, que va a ser muy difícil, ¿se entiende? Porque el partido es en la semana de trabajo el momento de mayor intensidad que realizamos. Entonces, los que juegan van a estar muy bien siempre, los que no juegan van a tener que tener estímulos de alta intensidad en forma analítica muchísimo tiempo en la semana, ¿se entiende? Digo, ¿lo podés hacer? Sí, es muy difícil, pero en algún momento esa merma va a bajar. Y no lo digo yo desde mi conocimiento de la preparación física, sino que lo digo de los jugadores me hablaron. Eran jugadores de Primera B, jugadores de Nacional B, jugadores de Primera A y Santi Basile, donde si no trabajaban la fuerza, había un momento en que la merma aparecía y en muchísimos casos aparecen muchas lesiones. Sí, porque como le dije siempre, la mejor manera para entrenar las acciones preventivas es entrenar como vamos a jugar. ¿Algo más? Profe, buen día. Sí. Y en los chicos, ¿cuánto puede mejorar, cuánto puede cambiar eso? ¿Qué cosa? Todo lo que acaba de explicar. ¿Cuánta diferencia se puede hacer? ¿Qué chicos? Porque estamos hablando, Los digo, funcionales. acordémonos siempre, antes del pico hormonal y Del ay, pico hormonal, 12, 13 sí, años. 12, 13 años, si yo mejoro la elasticidad, mejoro la fuerza reactiva, va a mejorar, digo, pero no va a ser sustancial. En ese proceso es que el jugador sea lo más coordinado posible, porque si es más coordinado, la economía de esfuerzo es distinta. Si el jugador traslada los pies lo más rápido posible y en eso le genera un contacto con el balón, va a generar mayores acciones de velocidad, ¿se entiende? Y ahí va a mejorar. No es lo mismo un jugador totalmente coordinado, rápido y explosivo que un jugador que no. ¿Se entiende? Y a todo esto la técnica. Sí, este proceso es eso. Vamos a ganar. Vamos a tener, si yo trabajo a la fuerza, vamos a tener un chico más fuerte, seguro, pero se va a equiparar después del proceso de desarrollo hormonal. ¿Sí? Ahí ya cuando el jugador y la jugadora está desarrollado hormonalmente, va a dar el pico de rendimiento. Antes tengo que prepararlo para la velocidad de reacción y la coordinación, porque eso va a hacer que el jugador, cuando va a mover más rápido los pies, va a caer y va a reaccionar lo más rápido. Porque no se acuerden que solamente la coordinación es la escalerita. Hablamos de tiempo y espacio, hablamos de lateralidad, hablamos de freno, ¿sí? Hablamos de salto, caída, de aceleración. Digo, todas estas cuestiones es lo que nosotros estamos preparando para que el jugador sea coordinado, rápido y explosivo, ¿se entiende? Y acelere y desacelere en el menor tiempo posible, porque no solamente tenemos aceleraciones, sino tenemos cambio de dirección, freno, donde giramos casi a veces 180 grados. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que me va a permitir y eso es lo que le va a brindar al jugador una mejora en rendimiento y prepararlo para lo que sigue, que vamos a tener la fuerza. Entonces va a ser no solamente fuerte, sino va a ser ágil y coordinado, que es lo principal. Entender que nuestro deporte son aceleraciones de no más de 15 metros como máximo, ¿sí? Sí, que tenemos pausas de recuperación sumamente incompletas, que el jugador sostiene entre a una alta intensidad, no, cuando mayor intensidad, menor es el tiempo de juego. Nosotros jugamos 2 minutos y medio, pero porque tuvimos muchísimos problemas en el año en lesiones, ¿sí? No pudimos trabajar y después se nos presentó la cantidad de partidos que teníamos y pocos jugadores. Entonces no podíamos, jugando con 8 jugadores, es difícil sostener, pero no dura más de 5 minutos un jugador en cancha. Digo, Profe, eso sí, ¿viste la final de Boca? sí, No me no, acuerdo la verdad que ahora. no la vi, no la vi, la iba a Bueno, ver después con tiempo. escuchá, prestale si cuando la veas,
el 9 de Boca, no me acuerdo cómo se llama, jugó entre 11 y 13 minutos sin salir de la cancha. Sí, Un sí, animal. Es un animal el pibe ese, ¿no? Pero sí. me resultó muy raro que lo dejara tanto tiempo en la cancha, pero Sí, entre lo que 11 tenés y que ver 13 ahí minutos. también estas cuestiones es la intensidad que él lleva esos 11 minutos, ¿sí? Cómo, Sí, la intensidad, digo, los repliegues. Hay momentos que empezás a perder la marca, empezás a replegar distinto, digo, a veces la necesidad tiene cara al eje, digo, yo te puedo decir eso, pero si tiene un juego que lo tenés que poner y lo tenés que poner. Digo, no te queda otra. Y más una final que la final tiene un componente mental que es distinto a otro. Digo, ese día hay jugadores que juegan lesionados, hay jugadores que se lesionan antes de jugar, hay jugadores que se les apaga la luz, hay jugadores que vos decís, este pibe y se enciende. Es como la película Viven. Si usted recuerda la película, se cayó bueno, los que toman decisiones, los que salen a buscar, los que van no eran los capitanes del equipo, no eran los líderes, y porque hay momentos y situaciones donde aparece ese liderazgo innecesario, ¿se entiende? Y no eran así, eran otros, y fueron los que fueron a buscar y los que terminaron salvando, y por ahí los capitanes, los referentes, no, ¿se entiende? Digo, en el partido de estas finales pasa distinto, entonces es medio difícil analizar estas cuestiones porque ahí hay otro componente que es el mental, ese día es el cómo te levantás. Cómo te levantás, ya lo ganás de cómo se levanta el equipo a veces. Y es difícil, pero pasa. 17 de agosto jugaba con 8 jugadores todo el año, pero bueno, el adelantamiento 17 le permitía tener mucha pausa y le cortaba la intensidad a cualquier equipo. ¿Se entiende? Digo, en palo y palo, en transiciones, bueno, podés jugar, pero 17 al sacar arquero en forma constante, te quita le quita la intensidad en el palo a palo en ida y vuelta. ¿Se entiende? Entonces, permite que los jugadores puedan jugar un poco más. ¿Se entiende? Porque no está metido en la presión alta y la transición. ¿Sí? Entonces, si no te vuelves loco, digo, la realidad es esa. Por eso vos tenés que tener El en desgaste es cuenta el tema del defensivo, juego. profe. ¿Eh? El desgaste es más defensivo que ofensivo. Porque ofensivamente Totalmente. resuelven en dos, tres pases, resuelven la jugada y defensivamente hacen el desgaste. sí, vos Exactamente. lo viste Guido el partido porque de verdad me impresionó mucho el chico. Sí. Yo lo había visto antes, pero eh, ¿De quién hablás vos? Que no, jugó no escuché el nombre. del 9, no me acuerdo el nombre ahora, el 9 de Boca, que es el Toro, me parece, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero mucho tiempo y poquito descanso, y lo ponía 11 minutos, salía 2 y entraba, salía un minuto y entraba, jugó mucho tiempo, me resultó muy raro que lo mantenga tanto tiempo en la cancha. Bueno, y en ese Y sentido, fue, por ahí a Boca le resultaba sí, sí, fue figura, menos sí, intensa la defensa, le resultaba mucho más intenso el ataque, porque no lo usan tanto el arquero. Pero bueno, igual este tipo de partido a veces se juega muy poco. sí. O sea, el profe que Vos está en sabés que la A sabe mucho más, pero a veces los partidos en la A y en instancias definitorias, la pelota vuela. O sea, se toca cuánto muy jugó poco, ese se pibe? resuelve muy rápido. ¿Cuánto tiempo jugó el pibe ese? Porque Mucho yo tiempo, cuando tiré Daniel. ese número no lo tiré al azar. Me quedé prendido en eso para copiar ese modelo conforme a, bueno, a la calidad de No, jugadores que igual hay lo en que esa yo había vaca. hablado, Daniel, era del tiempo de pelota. Digo, por ahí, después El tenés tiempo jugadores que claro. juegan. Sí, eh, perdón, sí, sí, es verdad, 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 verdad. Yo Sí, hablé del sí, tiempo de contacto con la pelota para entender sí, sí, que a veces trabajar la velocidad y la fuerza en forma analítica no es alejado a nuestro deporte, ¿sí? Que siempre se dice, no, la preparación sí, física es sí, alejada de nuestro deporte, hay que trabajar todo con pelota. Está bien, pero vuelvo a decir, está bueno, pero entendamos que si tenemos 4 minutos por partido de la pelota y los otros 35 tenés que correr, acelerar, frenar, chocar, marcar, bascular, moverte, tenés acciones de basculación de muy baja intensidad. Terminado esas acciones de basculación de baja intensidad, tenés aceleraciones de máxima velocidad, ¿se entiende? sí, Tenés que jugar un 1 versus uno donde tenés un equipo que te juega un 1 versus uno, otro equipo te presiona alto, otro equipo te juega transiciones, digo, estas cuestiones, digo, tenés que preparar al jugador para todo eso. Y eso, indefectiblemente, le tenés que dar estímulo. ¿Por qué? Si corres, si saltás, si acelerás
Si vas a rematar, el remate no es solamente una construcción de la técnica, sino es una construcción de la fuerza muscular y elasticidad del músculo para impactar a la pelota y generar un remate lo más fuerte posible, ¿se entiende? Y vos tenés que llegar a rematar milésima de segundo antes, ¿sí? De que el jugador contrario me bloquee. Entonces digo, estas cuestiones son de velocidad, son de fuerza y son de resistencia específica. Digo, hay que trabajarle, hay que estar. Pero vuelvo a lo anterior, eh, analizar una final es subjetivo porque los datos que te puede brindar son totalmente distintos, ¿sí? Porque ese día la cabeza es todo. Ese día ni lo táctico, puedes entender un poco, pero ahí juega totalmente la cabeza y creo que es algo de por qué el 17 de agosto es bicampeón. Sí, es un equipo que en la fase regular fue floja. Sí, y fue levantando y tiene jugadores con experiencia que pueden sostener y manejar un partido. A la mayoría no, a 4 o 5 los conozco, porque nosotros el año pasado habíamos estado en 17, perdimos con dos finales Copa Argentina, semifinales de Copa Argentina, habíamos perdido con la Supercopa con Pinocho, volvimos a perder con Pinocho y decidimos irnos. ¿Por qué? Porque a veces se necesita ese refresco en la semana de trabajo. Vino el técnico y lo sacó campeón, digo, los conocemos, digo, pero tiene una mentalidad ganadora que es fundamental. Eh, entonces, eh, de ahí pasa el partido, analizar el Boca 17 no tiene sentido. Pero bueno, ¿alguna duda más sobre estas cuestiones de preparación física? ¿Nada? Bien. Dos cosas fundamentales. Una, repasar. Importantes, coordinación, como le dije antes. La coordinación es fundamental, empezar a estimular al chiquito hasta que se retiren del fútbol. Y si son grandes y van a jugar a la pelota, y si tienen familiares y tu mamá, hacerle que haga escalerita, hacerle que haga equilibrio, hacerle que apoye una pierna, que apoye la otra, que sostenga, se apoye sobre la izquierda, levante la derecha, la mueva hacia adelante, la mueva hacia atrás. ¿Por qué? Porque eso le va a dar calidad de vida. Sí, la coordinación es fundamental, sí. ¿Que nos vio muy mal el sábado pasado? ¿Eh? ¿Nos vio muy mal el sábado pasado? No, uno solo que no me acuerdo ahora que lo dije, que Sí, como no, me hizo no un la- video de análisis de un partido, no lo voy a quemar porque labura muy Mataste en bien. vivo, profe, lo mataste en vivo. Pero lo vi y lo vi. Pero es Por eso yo no fundamental hice ningún trabajar. ejercicio, profe, para que no me diga nada. Sí, a veces, a veces pasa que vos decís, ¿cómo pueden hacer eso? Lo que les quedó mostrado otro día que yo dije, 3 sesiones de fuerza, 3 sesiones de velocidad y metieron tres con las dos cosas. ¿Vieron cuando a veces dice, pero si yo le dije que haga esta cobertura o que gire esta manera? Sí, pero la puta madre, si yo le dije, bueno, eso es cuando se dan cuenta que a veces uno dice algo y el concepto no llega y mirá que lo repetí 50 veces y es cuando tiene todo usted de otro lado que decir, a veces pasa que vos estás hablando, dando una charla, hablando, diciendo algo y vos decís, ¿me entendieron? Y no te entienden. Hay que reforzar muchísimo la información que da. Si hay algo importante a destacar, un sistema de juego nuevo, una pelota parada, algo que ven en el rival, que para usted es fundamental que lo entendamos, hay que repetirlo una y mil veces porque realmente el jugador a veces le entiende o no entiende. Como les dije antes, nosotros tenemos jugadores visuales, jugadores kinestésicos y jugadores auditivos. Entonces hay que entender que esos tres mensajes en una información se lo tengo que dar, esas tres formas de que el mensaje lo expresemos, porque no sabemos con quién estamos hablando, salvo que lo conozcamos de mucho tiempo. Yo sé que, no sé, a Gabriel lo tuve en 3 equipos, yo sé que a Gabriel le dije dos palabras y ya me entendió. Después hablo con Adrián y digo, Adrián, me tengo que sentar con él y hablarlo en forma privada. Sí, me tengo que sentar con él y decir, Arián, es esto, esto y esto, porque lo que yo diga en grupo no lo va a entender. Porque Arián necesita por ahí la vergüenza de preguntar, no sabe, me dice que sí, no entendió nada. Digo, estas cuestiones son importantes de ustedes. Por eso siempre digo que estar cerca, hay que preguntar, hay que analizar. Y el ayudante de campo es el que tiene que estar mirando todo esto. Porque ustedes están hablando
el técnico está hablando generalmente a una información y vos ves las caritas. Bueno, el ayudante y el profe son los que tienen que estar mirando cuál es la recepción de los jugadores que están. Sí, si alguno ve que está pelotudeando no entendió, entonces a ese tenés que refrescarlo o lo tenés que cagar a pedo, o saber si vos ves que la expresión es importante y te van a dar cuenta si entendió, si no entendió, si está bien, si no está bien. Digo, estas cuestiones son fundamentales. Por eso es el armado del cuerpo técnico, es fundamental. Y pasar por la secuencia de ser ayudante, dirigir categorías infantiles, dirigir Argenliga, todo te va a preparar ¿para qué? Para cometer la menor cantidad de errores cuando tengan un nivel de conducción en una categoría mejor, ¿se entiende? Cuando empieces a jugar en AFA, donde a veces los resultados son los que te van a dar la continuidad o no continuidad en el trabajo, tenés que cometer la menor cantidad de errores. No quiere decir que no te vas a equivocar, pero sí es necesario que ustedes puedan haber aprendido, haberse equivocado o ver equivocarse a otros y armar su propio. Cuando vos estás ayudante de campo, vos ves cosas que no te gustan del entrenador y vas diciendo, uy, che, esto no me gusta, yo así no quiero responder, o pasa situaciones de conflicto o de partido donde vos no tomaste la decisión, pero viste cómo lo resolvió Prulla. Decís, che, resolvió. Entonces, cuando a vos te pasa lo mismo en una situación parecida, vos ya tenés en tu cabeza la información. O vas a reaccionar parecido o vas a reaccionar totalmente distinto porque sabes lo que no te gusta. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con una situación de juego. Por eso uno practica un montón de situaciones posibles y factibles del rival o no rival. ¿Para qué? Para que tu mecanismo de asimilación de situaciones de juego hagan que resuelva de la mejor manera. Como entrenador pasa lo mismo. Por eso siempre hay que practicar, por eso hay que practicar. Y por eso siempre, si pueden, que algún amigo, alguien conocido, alguna pareja o lo que sea, lo filme cómo se comportan ustedes con el partido. Y van a empezar a ver un montón de situaciones que no les gustan a ustedes mismos y que las pueden resolviendo. Porque a veces el lenguaje gestual nuestro hace que querramos que motivar a mi equipo y estoy caído porque vamos perdiendo y mi lenguaje gestual hace que esté derrotado yo antes, ¿sí? O que vean que me exaspero mucho, o que vea que grito mucho, me vea que no. Bueno, estas cuestiones son importantes, como opinamos la pelota parada y hacemos un videito de las situaciones, a veces hagan un videito ustedes. Una vez háganlo y me van a decir, profe, la verdad que vi cosas que no me gustó de mí y esa es la única manera de corregir. Cuando uno ve algo, porque si no, nunca sabes. Y lo que vos crees que hiciste es como el jugador. El jugador siempre cree que jugó, muchísimas veces cree que jugó bien y no siempre es así. Bueno, en ustedes también. Si yo me tomé el trabajo de filmar y la verdad que hasta a veces me dio vergüenza, ¿se entiende? Y entonces tuve que cambiar un montón de cosas porque las pude ver y poner en una situación real que era lo que yo sentía que hacía bien y no estaba bueno, ¿sí? Yo me sacaba muchísimo, Pero, me sacaba. Tenía que tener una pelota en la mano, los primeros años tenía que tener una pelota en la mano porque la apretaba o la tiraba contra la pared, yo necesitaba tener una pelota porque era la única manera de calmarme. Sí, Fede, hablaste. eh, sí, sí, quería justo de lo que estaba hablando de esto. Bueno, quiero decir algo de un compañero que lo vi dirigir y de Guido. Lo vi el partido de vuelta con Franja y él arrancó sentado, yo lo vi al lado. Él estaba sentado en el banco y arrancó tranquilo, mirando las cosas, y él se puso el equipo al hombro, faltando 5 minutos, no lo firmé, yo estaba al lado de Seba, en un costado, y Guido iba corriendo de línea a línea, por marca a marca, por jugador, era otra persona, en otra situación de juego y en otro momento del partido, y se puso el equipo al hombro para mí, o sea, yo de afuera, pero él se hizo cargo del equipo en ese momento que vio que los jugadores estaban caídos, que no se deprimía, que no lo podía levantar y los últimos 5 minutos se movieron gracias a Guido. Iban de acá para allá, de acá para allá, marcaron el rombo, de uno por uno le marcó. Y cuando Guido arrancó el primer tiempo estaba sentado en el banco, tranquilo, pensando y cambió la forma de ser. Y eso se nota que no nos damos cuenta, digamos, cómo vivimos el partido, cómo lo sentimos. Ahí un poco con lo que hablaba también el profe, es un poco los roles que tiene cada uno. Yo en primera tengo un rol más secundario de ayudante de campo y
y tengo un rol específico por ahí más en la defensa en algunas situaciones. Y bueno, a veces me toca interactuar un poquito más en esas situaciones de juego que en otras. Entonces, cuando me toca más mi rol, y cambio un poquito El por chip. completo la actitud, ¿viste? Pero bueno, uno trata de contagiar a veces también a los de Sí, adentro porque claro. saben que están viviendo un momento también de estrés muy grande, que estábamos jugando algo muy importante para nosotros y bueno, y al final no alcanzó, no alcanzó. Pero bueno, sí, son momentos. Yo guardo las energías para esos momentos. Y y que físicamente no podés correr los 40 minutos de punta a punta también. No, no, Federico, también tiene que ver eso, ¿eh? No va a correr, No, no, por eso, él no de la solamente en mitad la de la final cancha al corre los córner, últimos cinco, ¿eh? hizo de la mitad de la cancha al córner y lo habrá hecho 25 veces. Fue y vino, fue y vino, fue y vino. Hizo desgaste físico igual que los jugadores. Metió mal, mal. intermitente de alta Sí, mucha intensidad. intensidad. Aparte, viste, uno trata de buscar recursos para llegarle a veces a los jugadores mucho más rápido, mucho más simple, con alguna palabra. Yo chiflo mucho y aplaudo, y son situaciones que por ahí ya las tenemos marcadas de qué significa cada cosa para tratar de- bueno, vos viste el Simplificar. partido. No se puede Sí, hablar sí, sí. a veces no se puede hablar. No, O sea, la no, palabra de no alcanza simplificar. con el ruido que hay, ¿viste? Entonces Claro. de simplificar algunos mensajes y algunas cosas, pero bueno, nada, quedamos con la mano vacía. Nah. ¿Qué va a hacer? El fútbol. No, no, en el Es- momento te angustias, viste, te pones mal, pero después ya está, te quedas así. O sea, uno muchas veces, viste, dice que uno trabaja para que nos merecíamos por el trabajo, por el esfuerzo, y los demás equipos también trabajan, también se esfuerzan, también mejoran, también hacen lo suyo para llevarse su premio, y a veces te toca llevártelo y a veces no te toca, pero bueno, tenés que estar tranquilo con el proceso. Aunque no nos tocó ganar, Adrián, perdimos. ¿Qué va a hacer? No importa, hay que hacer Como dice todo para Bielsa, ganar. digo, el Ahí fútbol, está. el fútbol le ganás más, perdés más de lo que ganás, entonces digo, tiene que estar el proceso, no te queda otra. Bueno, comparto lo último de hoy, así ven el grafiquito, igual yo lo voy a subir ya al Dale, drive, profe. pero Gracias, en Federico. en No, este gracias. Power van a tener, que ya lo vieron con Matías, los sistemas energéticos no iban a andar ahí, pero sí hay una descripción clara. Hay muy pocos estudios sobre los tiempos de aceleración, de metros recorridos y velocidad. El único que encontré fue un grupo, una investigación sobre el futsal de Venezuela. Digo, sería bueno en algún momento poder, me encantaría poderlo hacer acá en Argentina de la alta intensidad, porque ahí te desglosa la cantidad de aceleraciones que tiene por metro, ¿sí? Los tiempos, los tiempos de contacto, y eso te permite, como siempre digo, armar la secuencia de entrenamiento. Si, como dice acá, ahí les comparto. ¿Sí? Ven, este grafiquito, la intensidad y duración de los partidos de fútbol sala, camina un jugador 4 minutos, ¿sí? El 17% del partido camina, en trote lento el 25%, en acciones rápidas 16 kilómetros por hora el 28%, sprinta el 19% y el 10% tiene contacto a la pelota, ¿se entiende? Entonces, bueno, a mí me va a permitir entender que mis entrenamientos, yo tengo que en forma lenta puedo estar trabajando, pero tengo que tener acciones de sprint de alta y baja intensidad siempre. Siempre que esté con o sin pelota, pero esto lo tengo que establecer porque me está diciendo que 900 metros de carrera de alta intensidad es lo que más desarrollan un jugador, es carreras de alta intensidad. La mayor cantidad de metros que me va a establecer un jugador en un partido de futsal es alta intensidad, ¿se entiende? Entonces yo tengo que trabajar en este volumen, ¿sí? Entre el 85 y el 100% de intensidad de un jugador, ¿sí? Entonces tengo que tener muchísimas cosas. Por eso a veces es muy difícil, como volviendo un poco antes, el trabajar específicamente en el método, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Porque no solamente es como yo juego, ¿se entiende? Si yo juego una presión baja y el otro juega una presión baja,
Listo, perfecto. Entonces mi método, yo en forma de trabajo toda la semana solamente con la pelota en función de lo que hago. Pero los rivales son distintos, las situaciones de partido son distintas. Si voy ganando no es lo mismo, puedo sostener una presión baja. Si voy perdiendo tengo que ir a presionar alto. Si el otro equipo me presiona alto todo el partido, me presiona en tres cuartos de cancha, digo, por eso es muy difícil. Podía establecer sistemas, porque acá es muy en relación de, en cambio en el fútbol 11 un sistema de tenencia de pelota lo podés sostener en forma ganes o pierdas, digo, por ahí tenés que tener mayor o más tiempo de control, pero podés sostener eso si querés presionar alto, si querés presionar bajo, pero acá el ser tan corto y la intensidad tan alta y tener tan pocos minutos los jugadores en campo, es muy difícil la periodización táctica, pero entender que la mayor distancia recorrida en un partido de futsal de 938 metros es entre el 85 y el 100% de la velocidad máxima de los jugadores, ¿entiende? Entonces digo, esto me permite a mí entender cómo tengo que trabajar yo en mi semana de trabajo, ¿sí? Acá tenemos el tiempo de juego, el máximo, el mínimo, los descansos que tenemos, las pausas y los minutos totales de juego. Y acá lo que yo quería mostrarle, esto, y lo voy a cerrar acá. Entre 1 y 18 segundos tenemos una cantidad de 120 de un total de 160 acciones, ¿sí? De 19 a 30 segundos tenemos 32, de 31 segundos a 60 segundos 7% y de 61 segundos a 90, 2. ¿Qué me dice esto? Que la mayoría de mis entrenamientos, cuando yo hago acciones con pelota, sin pelota o intermitente, lo que sea, o acciones las tengo que estar trabajando siempre en esto, de 1 a 30 segundos. ¿Sí? Si yo hago un intermitente, ¿qué quiero hacer un intermitente lo más cercano al partido? Un ida y vuelta, tiene que ser no máximo de 20 segundos. ¿Sí? 20 segundos con 20 segundos de pausa, 20 segundos con 10 segundos de pausa, 30 segundos con 20, digo, pero ¿para qué voy a hacer pasados o tiempo de trabajo entre 60 segundos? ¿Se entiende? O 90. Porque yo lo que quiero es que mi jugador esté listo en 10 segundos, haga una acción de alta intensidad y en menos de 10 segundos vuelva a estar con la misma intensidad para poder generar, o la misma preparación para volver a hacer otro gesto de alta intensidad de 10, 15 o 20 segundos. ¿Se entiende? Entonces sobre esto voy a trabajar. Imagínense que de entre 1 y 18 segundos el porcentaje de acciones son el 75%. Sí, de 61 a 90 segundos es el 1% y de 31 segundos a 60 segundos, con o sin pelota, es del 4%. Digo, esto me permite a mí, como yo les digo, conocer el deporte me permite a mí organizar la sesión de entrenamiento. ¿Se entiende? Si yo quiero hacer un intermitente que me permita a mí en forma aislada trabajar o intensificar o prepararlo a mi jugador en función de lo que voy a hacer el partido, no me tengo que ir más de entre 1 y 30 segundos. Después puedo jugar con pausa de recuperación completa, 30 segundos de trabajo por 30 segundos de pausa, o pausa de recuperación completa, 30 segundos de trabajo con 20 segundos de pausa. ¿Se entiende? Pero tengo que estar en esto, porque yo lo que quiero es que cada, como máximo 30 segundos, mi jugador pueda estar listo para generar otra acción de intensidad que puede ser correr, chocar, saltar o rematar. ¿Se entiende? Por eso me parecía el gráfico claro y entender cómo tengo que secuenciar cuando yo quiero hacer alguna acción física con pelota, sin pelota. Ah, bueno, acá tenemos los intervalos de pausa, pero quiero llegar a acá. No, acá. Te vuelvo a decir, van a correr los jugadores. Imagínense que 585 metros corren del total de metros. Camina. Trote lento 856 metros. Carrera rápida 938 metros. Sprint de máxima aceleración 651 metros. Sumamos todo esto y nos da un porcentaje, no me acuerdo ahora. Y solamente con balón 320 metros. ¿Sí? 320. En menos de lo que camina. ¿Sí? Entonces digo, volvamos a lo mismo. ¿Es importante trabajar la pelota? Sí, porque la pelota es la que entra al arco, es la que permite romper líneas, es la que permite ganar o perder un partido. Ahora, si yo no corro, si yo no acelero, si yo no salto, si yo no estoy preparado físicamente,
esos contactos con el valor van a ser no solamente menos, sino que muchísimo menos determinante. ¿Se entiende? Porque yo para rematar tengo que llegar segundos antes o sacarme la marca milésima de segundo para poder rematar sin oposición. En una transición tengo que llegar antes para hacer una cobertura. ¿Se entiende? En una transición ofensiva tengo que acelerar con la mayor velocidad, la mayor cantidad de jugadores posible para generar superioridad en el ataque. Y si yo pierdo la pelota en la transición, tengo que llegar lo más rápido posible. Uno para llegar al que conduce y otro para hacer la cobertura hacia el rival que me está atacando al segundo palo. ¿Se entiende? Y mi jugador, mi arquero, tiene que estar listo para salir en forma explosiva para ir a cortar esa jugada. Todo eso es preparación física. Todo eso se trabaja en forma analítica. Después, como digo, trabajemos con la pelota. Es fundamental. Pero denle Profe, el tiempo necesario. Sí. esto, la cantidad de metros recorridos, ponele, durante un partido, debería ser más o menos el mínimo de recorrido en una sesión de entrenamiento, ponele. No No, recorrer menos que esta cantidad de metros. no, yo lo que tengo que establecer, que eso, bueno, Depende del es periodo de preparación, ¿no? No es lo mismo una vos pretemporada tenés que que un... trabajar en la semana de trabajo, por ejemplo, si vos sprintás 650 metros, vos en la semana de trabajo tenés que establecer esa cantidad de metros. ¿Se entiende? No lo vas a hacer en un día de entrenamiento, pero yo lo hago de forma analítica, voy a dividir y tengo que en la semana de trabajo, entre el trabajo con pelota y el trabajo analítico, debería estar estimulando los 651 metros. No lo voy a hacer en una sesión de entrenamiento, porque si no voy a hacer generar una sobrecarga y no lo puedo hacer todos los días, por eso el partido a los 48 horas todavía seguís con fatiga y con cansancio. Lo que sí es importante entender que yo, acciones de alta intensidad entre transiciones, ¿sí? Y entre acciones de repliegue defensivo más lo analítico, debo estar haciendo en la semana 651 metros, ¿entiendes? En la semana de trabajo. No lo voy a hacer un solo día de entrenamiento porque es imposible, porque vamos a generar muchísimo. Yo no puedo hacer, si yo hago acciones de alta intensidad, velocidad de 40 metros, tengo que hacer 10 de 40, ya tenemos 400 metros, ¿se entiende? Digo, lo importante es que yo, la máxima velocidad, los 651 metros, los replique en la semana de trabajo, porque te Yo voy a estar hablaba del estimulando. total, yo hablaba del total de metros, no El o sea, claro, no porque el total de metros es no el máximo. específicamente cada uno, sino hablaba El, del el to- total. el total de metros es el de un partido. Yo no puedo en toda la semana de trabajo hacer el total de metros porque voy a generar una sobrecarga muscular muy grande y vamos a llegar al partido sobrecargados, ¿se entiende? Y con una fatiga superior. Lo que sí es importante establecer los metros de alta intensidad los tengo que trabajar en la semana, superarlos un 10%. ¿Sí? 651, tengo que estar tranquilamente en 700 metros de alta intensidad, lo tengo que desarrollar en la semana de trabajo. Digo, en forma analítica o en forma jugada, pero lo tengo que realizar. ¿Se entiende? Lo tengo que estimular y trabajar. ¿Para qué? Para estar siempre en los valores de partido. Pero no los puedo hacer un solo día, porque voy a generar una sobrecarga importante. ¿Se entiende? Pero Ok. eso, la máxima velocidad, lo tengo que hacer lo del partido más un 10% más. ¿Alguna duda? Pero bueno, esto es lo que yo quería cerrar al final porque digo, es lo que a mí me va a hacer entender cómo tengo que entrenar. Digo, porque es lo más importante. Digo, ¿cómo voy a armar mis secciones de entrenamiento? Y cuando tengo que tratar de hacer que todo lo que haga con pelota, el jugador tenga la mayor intensidad posible en el sistema de juego que realice. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna duda sobre esto? Yo ya lo cargo en el drive, este y el último. Si no cerramos. Lo que les quiero es agradecer a todos. Denme un minuto que voy a lo último y ya eh, comparto algo. Sí, tengo un micrófono. Lo compartí la primera clase, pero lo voy a compartir ahora porque a mí me parece siempre importante establecerlo como cierre de año. Sí, porque es lo que a mí me hace levantarme todos los días y venir hoy y darle clase a ustedes, siendo 50, siendo 2 o siendo 3. ¿Sí?
Para ustedes puede ser Justosi, el gran entrenador. Para nosotros de la preparación física, el profe Santela es de las máximas expresiones de esto, un tipo formador de muchos años. Tiene un videíto que para mí es fundamental, se los comparto y con eso cerramos. Profe, profe, está mal. Profe, no se está No escuchando, se ¿eh? escucha. Eso, yo no ¿No se escucho está nada. escuchando? No, Eso lo Listo, quería decir. ahí está, ya sé por qué. Ya sé por qué. Vamos a compartir de nuevo. Compartir sonido, ahí está. Hacerle la novena de Sacachispas, el equipo de la C. Vos sos un técnico joven que querés trabajar, ¿viste? Y entonces levanta la mano uno. Sí, profesor, Sacachispa dijo, sí. ¿Cuál es el que está allá? Sí, para que tomar un colectivo. Y sí, tenés que tomar dos colectivos. No, dos colectivos, no, te caga la vida, esto, o sea, el otro. Y no, ¿y cuánto? Y no, y mirá, no hay mucha. Sí, pero no me alcanza para el televisor, yo quería comprar el televisor a mi señora. No, el otro tampoco, ¿viste? No. Y así. Pero hay uno que te liquida. Hay uno que te liquida. No pregunta nada. Levanta la mano y dice, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento hay que ir a... ¿La qué? ¿La novena Sacachispa? Es el Milan para mí. Y ese tipo a la noche no duerme. Este tipo no duerme a la noche. Prepara el discurso. Prepara el discurso. Y yo mañana, cuando llegue ahí a Sacachispa, voy a decir esto, y agarra y se sienta, y hace una hojita, y voy a hacer esto, la tira a la mierda, no me gustó, hace otra, se prepara, mete todo. Y yo ahora te pregunto una cosa. Ese tipo, ¿cómo hacés vos para competir con ese tipo? ¿Se escuchó? Sí, ¿bien? Eh, Bien, ahí está lo importante, digo, la plata, el futsal no te da plata, no te da fama, digo, un jugador del ascenso de primera vez tiene más seguidores que el mejor de futsal, ¿se entiende? Digo, se cobra el triple en cualquier cosa, digo, acá perdemos familia, perdemos tiempo en casa, perdemos plata, porque a veces a mí yo gano más plata con un personalizado que yendo al futsal, ¿se entiende? Que voy todos los días, pongo la nafta, digo, pero que te mueve la pasión, digo, y sin pasión no hagamos nada. Si no te apasiona esto, quédense en casa, no pierdan tiempo, se lo dice a alguien que ha perdido espacio con su hijo, con su pareja, de ganar plata, de descansar, porque a veces uno está cansado, yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana, todavía ir al club y pasan esas cosas, y si no tenés pasión, si no te mueve eso, no, quédense en casa, realmente, porque van a ganar más plata, van a tener menos quilombo con la bruja, van a estar más tranquilos, digo, se van a sentir mejor. Esto te quita a veces salud, digo, pero si tienen pasión, denle para adelante, porque no hay otra cosa más que eso. Y es lo que te tiene que llevar, lo que tiene que motivar, y el venir acá y levantarse usted a las 8 de la mañana para aprender, para capacitarse, para escuchar gente que dice, no me gusta lo que dice, me da la boluda está diciendo, también es bueno, como le dije en su momento, uno aprende también de lo que no le gusta hacer, pero todo lo que los mueve es la pasión y lo que los mueve es la ética de trabajo. Y recuerden que lo último de cierro, dejemos de lado el ego de los entrenadores y permitamos a los chicos formarlos a todos. A los 11 años ninguno es crack, a los 15 ninguno es crack, a los 18 ninguno es crack. Crack va a ser cuando tenga trascendencia y continuidad en el futsal. ¿Se entiende? Los demás pueden ser un buen jugador, que tenga una buena gambeta, que te haga goles o que tenga una buena pegada. Pero si nosotros no le damos a los chicos la posibilidad de jugar, estamos haciendo muchísimas cagadas. Buena semana, buen año, buenas fiestas. En segundo año tienen un gran profe, el profe Rótolo es un excelente profe de preparación física, aprovechenlo, van a tener muchísima información, es crack, así que
se van a llevar una gran impresión del profe, es muy bueno. Pregunten, aprovechen, sáquense dudas y denle bola a la preparación física, porque es fundamental en el rendimiento deportivo. Éxitos y ya no los veo más, así que aprovechen. El que necesite algo, mi celular siempre está abierto, pregunten lo que necesiten, hablemos de futsal, de entrenamiento, estoy libre para dar la información que necesiten. Éxitos y vuelvo a Yo, decir, profe, háganlo con por todo. pasión. Chao, profe, gracias Chao, por profe. todo. Buen año. Todos Buen año Gracias, para saludados. profe. todos. Profe, buen año.